Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia a este ciclo de conferencias Presente y Futuro del Mundo Forestal Asturiano, que hoy tendríamos que haber cerrado el ciclo de conferencias, pero debido a la enfermedad de doña Elena Cangas Líbano, el próximo día, miércoles 4 de mayo, tendrá lugar la última conferencia, que va a estar centrada en las aplicaciones de los sensores remotos en la caracterización de los ecosistemas forestales. Hoy tenemos con nosotros al ingeniero de montes, Abel Vega Cueto, que nos va a exponer un tema realmente, como su título indica, muy innovador, ya que se va a referir a estas innovaciones en los productos de la madera del castaño, árbol, evidentemente autóctono, como lo he repetido reiteradamente, aunque a pesar de esto a un medio de comunicación por escrito sigue diciendo que es una planta alóctona, traída por los romanos, pero que evidentemente el ya estar demostrado de que es una planta autóctona, que es más antigua en nuestro territorio que el propio Haya, indica el valor que tiene, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista forestal, industrial, etc. No hay que olvidar que el castaño forma parte, desde épocas remotas, de nuestros bosques mixtos, de las zonas colinas, nuestras carballedas, bien sobre sustratos calcáreos o sobre sustratos silíceos. Dicho eso, pues ya cedo la palabra a mi compañero Juan José Mangas para que haga la presentación del conferenciante y exponga más o menos las ideas de la misma. Cuando quieras. Vale, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Como comentaba Tomás, la conferencia de hoy, dentro del ciclo de presente y futuro del mundo forestal asturiano, trata sobre la innovación de productos de madera de castaño y correrá a cargo del doctor Vega Cueto, a quien agradezco de manera personal y en nombre del Instituto su colaboración y su disponibilidad para poder participar en este ciclo. Como apuntaba Tomás, ingeniero técnico forestal y doctor ingeniero de montes, trabaja en el CT+ en el área de estructura y construcción en materiales de madera, tiene una acreditada experiencia en el ámbito de la de educación y la formación académica universitaria y en I+D, y después también trabaja intensamente en el grupo, en el subcomité 6 del grupo técnico de caracterización de materiales de AENOR, por tanto ya desde 2009, creo recordar. Lo que nos va a contar el doctor Vega, por tanto, es la utilización del castaño, su potencial en construcción, en edificación, por sus características físico-mecánicas y su durabilidad. También expondrá los trabajos que llevaron a que hubiera ya una norma que controlase la tipología, caracterizase la tipología de la madera de castaño de determinados formatos, lo que da un valor añadido muy importante a las producciones y para la comercialización, dando seguridad al mercado y dando la posibilidad también de trabajar en otros formatos de mayor tamaño para poder completar esa actividad. Pero lógicamente también buscando a través de la I+D+I en nuevos usos de la madera de castaña dentro de los formatos de ecoconstrucción, tratando de disminuir la huella de carbono, utilizando materiales renovables y, quizás lo más importante, utilizar las materias primas locales para dar sostenibilidad y valor y potenciar el desarrollo socioeconómico del medio rural, cosa que es absolutamente necesaria e importante en una región como la nuestra, en la que tenemos un problema de despoblamiento y de demografía muy importante. Sin más, Abel, te dejo entonces para que nos expongas eso. Muchísimas gracias. Vale, muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes, en primer lugar. Bueno, yo vengo de la Fundación CT+, somos un centro tecnológico que nos dedicamos fundamentalmente a la investigación, desarrollo, a innovación y a proporcionar servicios tecnológicos a las empresas del sector forestal y obviamente el sector de la madera, que son sectores ligados irremediablemente, ¿no? Y también trabajamos, pues obviamente, en todo aquello tangencial que implica el uso de madera, el sector de la construcción, el sector de la edificación, etcétera, ¿no? Bueno, he planteado un poco la charla de hoy
viendo un poco una introducción sobre qué significa o qué es el castaño dentro de nuestra región, dentro de incluso de la sociedad, la cultura asturiana, porque sabemos que el castaño es una especie, o diría que es la especie emblemática de Asturias. Vamos a ver después, en cuanto a su madera, qué usos tiene actualmente, en qué se está aplicando, qué tipo de productos, que muchas veces incluso uno se sorprende cuando habla con gente del mundo de la construcción, que tienen que estar, o deberían estar habituados a conocer todo tipo de materiales que tienen como abanico de opciones o tienen como alternativa para sus proyectos, y muchas veces pues no saben que existen ciertos tipos de productos, no solo en castaño, en madera en general, que es, digamos, ese gran desconocido a día de hoy todavía en el mundo de la construcción, y que veremos que a día de hoy tiene mucha importancia. Y hablaré, lo puse como el tercer punto, sin embargo va a ir intercalado dentro de ese punto 2, de innovaciones y algunos proyectos que hemos desarrollado en el ámbito de la madera de castaño para darle valor añadido a ciertos productos y poder darle, abrir la potencialidad de la especie dentro del mercado de la madera. Bueno, como decía, todos sabemos que el castaño es una de las especies emblemáticas que hay en Asturias. Pues todos pensamos en el roble, en el haya, en el castaño, ¿no?, cuando hablamos de lo que es el monte asturiano. Más allá de que obviamente también hay pino, también hay eucalipto, pero las especies autóctonas, como bien antes se comentaba, autóctonas, lo recalco otra vez, tanto el haya como el roble como el castaño, pues son determinantes a la hora de definir el paisaje asturiano, ¿no? Paisaje y la economía, o así debería ser. Este es el mapa de distribución del castaño en España, donde fundamentalmente, aunque hay algunas pequeñas superficies, algunas manchas casi diría, en Cataluña, en el norte de Cáceres, algo en Andalucía pequeñito y algo en la zona de Euskadi y Navarra, la gran parte, diría que el 90% de la superficie de castaño que hay está entre Asturias sobre todo y la parte más oriental de Galicia. Asturias es la región con más superficie de castaño que hay en España, y en porcentaje y en total. Obviamente es la región principal en la que se produce castaño, lo cual no significa que seamos la región en la que mejor lo estamos aprovechando, pero sí en la que más superficie hay. Si vemos la distribución a nivel europeo, bueno, el castaño es una especie que tiene su origen, digamos, ya más yéndonos a términos botánicos, en la zona cercana a Oriente, zona de Turquía y demás, y que se supone o siempre se asumió que la distribución por toda Europa estuvo promovida, digamos, o favorecida por el Imperio Romano. De hecho, si vemos los mapas de distribución y el mapa de expansión del Imperio Romano en una de sus fases más extensas, vemos como casi coinciden, ¿no? Entonces, es cierto que los romanos usaban el castaño como una especie emblemática para multitud de usos. Siempre decimos en el sector que el castaño es en el mundo forestal lo que el cerdo en la ganadería, que se aprovecha casi todo, ¿no? El castaño es una especie que tiene una madera de excelentes propiedades, que genera un fruto que da muchas alternativas a nivel nutricional y que además proporciona unas condiciones ecológicas y de monte excepcionales, ¿no? Tanto incluso de paisaje a nivel a nivel recreativo, que podemos llamarlo hoy, ¿no? Y los romanos eso lo sabían y por eso llevaban el castaño allí por donde iban, lo plantaban, lo cultivaban. No es una especie de crecimiento rápido, pero tampoco es tan lento, es decir, era perfectamente viable que los romanos llevaran castaño y en 30, 40, 50 años tuvieran masas adultas de las cuales poder sacar madera y poder sacar fruto. Podemos pensar, bueno, ¿y por qué para el Imperio Romano es tan importante la madera, ¿no? Cuando todo lo que vemos de construcción romana se basa en la piedra, ¿no? Es calzadas, vemos acueductos, vemos grandes estructuras de piedra. Bueno, pues porque la madera era sin duda una parte fundamental dentro de todo el entramado, en toda la ingeniería romana, pues la madera forma un papel fundamental, ¿no? No sé si tan importante como la piedra, pero al mismo nivel, donde todos los elementos auxiliares que ayudaban a la construcción de la arquitectura romana, pues obviamente era de madera, y prácticamente su totalidad madera castaño, por motivos que ahora tenemos muy claros y también tienen claros ellos. Es decir, es una madera con unas propiedades mecánicas
bastante buenas. Es relativamente blanda, no es una madera difícil de trabajar, es unas propiedades de dureza muy aptas para el aserrado. No es lo mismo aserrar eucalipto o roble con una densidad mucho mayor que el castaño, que es mucho más sencilla, más apta para gastar menos sierras, para deformarse menos. Entonces es una madera muy apta para el aserrado, con unas muy buenas propiedades de físico-mecánicas, ¿no? Y sobre todo porque es una madera que tiene una altísima durabilidad natural, mientras que madera de pino o otras especies, o incluso eucalipto, dentro de un ambiente húmedo exterior o con el suelo donde haya opciones de hongos y de pudrición, se van a degradar muy rápido. El castaño, por su contenido químico, sobre todo los taninos que tiene, pues es capaz de soportar digamos unas condiciones adversas en cuanto a hongos, en cuanto a humedad, mucho mayores que otras especies con una baja durabilidad. Eso lo sabían los romanos y por eso usaban la madera de castaño en todas sus formas, ¿no? También para todo tipo de elementos bélicos, para estructuras de casas, para todo tipo para toda la ingeniería romana, en su amplio sentido de la palabra. Entonces, bueno, esta es una historia que puede parecer bonita, puede parecer muy evocadora, de decir, no, es que los romanos llevaron el castaño, pero es que no es real. La realidad es que hay estudios, además hechos aquí en la Universidad de Oviedo, en parte por investigadores, uno de ellos es de hecho amigo mío, estudió conmigo, donde demuestran que ya no es una especie que solo provenga del sudeste asiático, del Oriente Próximo y ha sido distribuida por el Imperio Romano, sino que ya existía miles de años antes de que cualquier romano pusiera los pies en España, ¿no? Hay pruebas de que, digamos, en la última glaciación, obviamente antes de que los romanos existieran, ya había refugios ecológicos del castaño en otras partes de Europa antes de que es verdad que los romanos expandieron su uso y normalizaron mucho su uso, pero no lo introdujeron porque ya existía. Es decir, que el castaño y la castaña y la madera de castaño ya están formando parte de los pobladores del norte de la península ibérica desde mucho antes de que fuera España, de que hubiera romanos y de que se extendiera, digamos, ese mito de la expansión romana, ¿no? Sea como sea, está claro que en la sociedad asturiana, en la cultura asturiana, sobre todo en la parte rural, estamos rodeados de castaño, casi de forma invisible, casi no nos damos ni cuenta, no sabemos cuántos castaños tenemos alrededor, pero está ahí, ¿no? Está ahí silencioso, trabajando, está en los corredores de madera, está en los hórreos, sobre todo, está en las casas, en casi todas las casas que hay en Asturias hay castaño, ¿no? De una forma u otra, de siglos de antigüedad muchas veces. Los toneles para la sidra, la estructura en la que se metían los lagares, todo lo que es la cultura de la sociedad asturiana desde hace siglos está rodeada de castaño. Y obviamente en el símbolo, ¿no? En el emblema del paisaje asturiano, que es el hórreo, donde es verdad que hay hórreos de roble, pero el castaño es el elemento primordial y que define y que da sentido a por qué hay hórreos hoy en día de 4 y 5 siglos en Asturias, ¿no? Porque otro tipo de madera no podía haber sido útil para este uso. Bueno, a veces pensamos que Asturias es todo eucalipto, ¿no? Estamos pensando, no, es que Asturias es todo eucaliptos y pinos, ¿no? Estamos como siempre pesimistas, somos así los asturianos, somos como muy siempre pensando en lo malo, ¿no? Bueno, pues no, Asturias lo que más tiene es castaño. En superficie, esto es del tercer inventario forestal, ya hay datos actualizados, pero son parecidos, es decir, lo que más hay en Asturias son castaños. Antes lo mirábamos, son 116.000 hectáreas. Lo segundo tampoco sigue siendo pino eucalipto. Lo que más hay son castaños, robles y hayas, ¿no? Que decimos que eran las 3 especies autóctonas que son las que definen el paisaje y las definen el monte asturiano. Luego ya, sí, obviamente hay pinos, eucaliptos, con un carácter obviamente productivo, y el resto de especies que aparecen o bien mezcladas con el castaño y con el roble y con el haya en masas mixtas, o por separado en otro tipo de superficies forestales. Bueno, antes de seguir hablando del castaño, me gustaría hacer un pequeño inciso y hablar un poco sobre el concepto de construcción con madera, porque ayuda a entender después los siguientes puntos, ¿no?
cuando pensamos en general en la sociedad, a día de hoy, incluso cuando se piensa en construcción con madera, solemos pensar en esto. Bueno, pues tradicional, ¿no? Vemos unas casas con los típicos corredores, vemos un sistema, unas cerchas, unas cubiertas de madera antiguas, vemos hórreos, vemos templos antiguos de madera. Bueno, lo vemos como un material, lo vemos hablo en contexto general de la sociedad. Muchas veces aún no caló la idea de que la madera, bueno, pues no es solo un material de pasado, ¿no? Esto pasa porque obviamente hemos cambiado nuestra forma de ver la construcción. En el siglo XX, sobre todo, pues se tendía a esto, ¿no? No digo que sea malo ni bueno, es un cambio de paradigma en cuanto a productividad y en cuanto a tipos de materiales que se utilizaron. El hormigón, sobre todo en España lo vemos claramente, el hormigón pasó a ser la piedra angular de la construcción, donde todo se hacía de hormigón, todo es ladrillo, todo es acero. Y la madera quedó relegada. Dijimos, bueno, pues la madera no, es un material de segunda, es un material antiguo donde... ¿Cómo vas a poner madera, no? Si realmente esto se hace así. Bueno, a finales del siglo XX y sobre todo en este siglo XXI estamos viendo la tendencia internacional, y también se ve algo en España, aunque llegamos tarde, es que mucho de lo que antes dábamos por hecho y se hacía siempre en acero, se hacía siempre en hormigón, se hacía con lo que llamábamos la construcción tradicional, curiosamente, pues tiene su alternativa con madera. Alternativas claras, viables, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista económico y sobre todo mejores desde un punto de vista ambiental. Hablamos de sostenibilidad, de esto que se nos llena la boca a todos, ¿no? Hablando de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, construcción sostenible, bioconstrucción, todo esto. No son palabras vacías. El fondo es que el uso de madera es un elemento clave en el mundo actual dentro de la construcción, porque estamos empleando, o somos capaces de emplear grandes cantidades de madera donde antes empleamos hormigón, donde cambiamos todas las emisiones de dióxido de carbono que se producen al fabricar acero, al fabricar hormigón, las estamos cambiando por poner madera, que emiten menos CO2 en su fabricación, y además han absorbido gran cantidad de carbono cuando eran árboles. No olvidemos de que la madera es un material, es como nosotros, es carbono, oxígeno, es hidrógeno, es un material orgánico que durante su vida, cuando era árbol, absorbió toneladas de carbono de la atmósfera, cosa que no puede hacer ninguna máquina que tengamos a día de hoy. Es decir, las únicas máquinas que son capaces de revertir el cambio climático a día de hoy en el mundo son los árboles. Cuanto más fomentemos la construcción con madera, más árboles vamos a plantar, con una gestión forestal obviamente sostenible y adecuada, y más carbono vamos a pasar de la atmósfera, que no lo queremos, a la madera. Y ahí es donde vamos a utilizarla para nuestras cubiertas, nuestras mesas, nuestros muebles, revestimientos y cualquier tipo de producto que luego vamos a ver, ¿no? Entonces, a día de hoy, aunque en España estemos tardando un poquito en llegar a verlo del todo, tenemos que dar ese paso y asumir que el concepto de construcción con madera no es este, ya no es este. También lo es, obviamente sigue existiendo la construcción tradicional, sigue existiendo esas tipologías en restauración, en rehabilitación, obviamente, claro que sí, pero ya no es solo esto. Pasamos a otra cosa, ¿no? La madera en el mundo es otra cosa ya, no es ese sistema de viga y pilar o de cercha o la cercha española, ¿no? Es otra cosa. Estamos hablando de edificación urbana en altura, edificios de 20, 30 pisos de estructura de madera. No es un revestimiento de madera. Este edificio que veis aquí no es un revestimiento. Toda la estructura es de madera, ¿vale? En Asturias ya tenemos un edificio de 5 plantas de madera, en muros de nalón. Es curioso, pero es así. ¿Y se hizo por qué? ¿Porque era bonito por un capricho? No, se hizo así porque es una casa passive house, una casa con alta eficiencia energética, una casa de consumo casi nulo, donde la calefacción que va a utilizar esa gente va a ser casi nula en todo el año. Porque la madera, aparte de ser sostenible desde el punto de vista ambiental, también tiene un alto componente de unas altas bondades térmicamente para toda la parte de aislamiento térmico y acústico de la vivienda. Por tanto, la madera se puede decir que sin duda ninguna casi lo es y va a ser sin duda el material de construcción del siglo XXI. No queda otra. Es decir, si queremos conjugar el desarrollo de la construcción con un desarrollo sostenible y con ir revertiendo el cambio climático, aunque nos cueste, pasa por construir con madera. Obviamente no todo, pero sí ir alternando usos posibles de la madera como alternativa a los usos tradicionales que conocemos como el acero y el hormigón, ¿no? Bueno,
volvemos, después de este pequeño inciso, volvemos a la madera de castaño, porque vais a ver que tiene que ver, ¿no? Vamos a ver un poco los tipos de uso que tenemos un poco a día de hoy en cuanto a la madera de castaño. Lo he dividido en dos grandes grupos, el uso estructural y el uso no estructural. Lo divido así porque son claramente dos grupos diferenciados en cuanto a tipo de productos y en cuanto a toda la normativa que la regula, ¿no? El uso estructural es aquel, pues el que da lugar a la madera como un elemento estructural más, como vigas, pilares, ¿no? Elementos que soportan el peso o dan la forma al edificio. Y el uso no estructural, todos aquellos elementos complementarios o adicionales, ventanas, suelos, revestimientos, elementos que no son estructurales pero que sí tienen otra función complementaria, ¿no? Por ejemplo, dentro de este uso no estructural, pues está toda la madera que va para carpintería, para ebenistería, para suelos, revestimientos, para fabricar tableros, vallados, cerramientos y todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Estos usos no estructurales pues van desde la tabla serrada simple, con cepillada, no cepillada, con acabados, donde es, digamos, la materia prima básica de la cual derivan el resto, ¿no? Podemos usar tablones de madera para diferentes tipos de usos. También como rastrel, pues los rastreles para suelos, para elementos de cubierta, para aislamientos, especialmente útil en aquellas zonas en las que va a haber pues altos contenidos de humedad, donde la madera va a sufrir, digamos, unas condiciones ambientales adversas para lo que es la madera, que es un material biológico que tiende a degradarse, como todo material biológico. Pues el castaño, debido a su durabilidad, es muy útil para por ejemplo, rastrelar zonas donde va a exigir ese tipo de durabilidad. Tableros aristonados, de una o varias capas, para cualquier tipo de uso, en muebles o acabados en viviendas. Machimbrados para suelos, tarimas de interior, de exterior. Digamos que maderas que se pueden utilizar al exterior para tarima sin ningún tipo de añadido químico o de tratamiento. Tenemos las especies tropicales y básicamente roble y castaño. Es decir, son especies que son durables y que son autóctonas y que lo que antes hablábamos, ¿no? Un poco del kilómetro cero, del uso, el consumo responsable, el consumo lógico de la madera local. Revestimientos, tanto interiores como exteriores, más allá de las características o prestaciones estéticas o de confort que obviamente existen, pero bueno, son más subjetivas, ¿no? Cada uno le gusta lo que le gusta. Pero de forma objetiva, pues de cara a revestimientos, pues el castaño tiene unas excelentes propiedades en cuanto a color, durabilidad, dureza, resistencia. Bueno, es una especie realmente apta para ese tipo de usos. Perfiles laminados, donde ya pasamos de la tabla serrada a perfiles laminados, en los cuales encolamos diferentes tablas con uniones finger join en las testas para poder hacer longitudes más largas, no limitadas por el tamaño de las trozas de los árboles que cortamos, sino que podemos hacer perfiles más largos. También para usos múltiples, para muebles, para ebenistería y sobre todo para perfilería de ventanas y de puertas, ¿no? Veis, por ejemplo, ventanas de castaño, donde tenemos, por cierto, en Asturias, excelentes fabricantes. Hay 4, 5, 6 empresas que hacen ventanas de madera de altas prestaciones, de muy altas prestaciones. Y aquí siempre me gusta un poco pues decir, ¿no? que el concepto de ventana de madera, que sigue habiendo todavía de forma general en la sociedad, digamos en el ciudadano a pie. Bueno, es que sí, la ventana de madera es muy guapa, pero voy a ponerla de PVC, ¿no? O de aluminio, porque duran más, no tengo que mantener, la pongo, me olvido, ¿no? Pongo una ventana de PVC y me olvido. Bueno, la ventana de madera no es que hoy en día se puede comprar, que hoy en día se puede instalar, no es la ventana de madera que tenemos en casa desde hace 40 años, no es lo mismo, ¿no? Ya los mantenimientos que exige una ventana de madera son mucho menores, la estabilidad, el grado de prestaciones térmicas y acústicas que proporciona la madera no son las de las ventanas de hace 30 o 40 años, sino que yo me atrevería a decir que las mejores ventanas que se pueden comprar con una visión global son de madera. Unas buenas ventanas de madera son superiores en casi cualquier aspecto a una buena ventana de PVC. Obviamente, por descontado, a la parte de lo que significa usar madera en lugar de PVC, ¿no? Con todo lo que la huella de carbono supone.
siempre tiendo a soltar la perla de la huella de carbono, de la sostenibilidad y demás, porque es que es importante, ¿no? A veces parece que son términos que se sueltan así como casi a nivel comercial, no, es que es sostenible, pero es que es la realidad. El fabricar una ventana de aluminio o de PVC en Asturias supone una movilización de recursos, de transporte, de procesado, de residuos, que no somos capaces de imaginar si no estamos en el sector. Hacer una ventana de madera de castaño, por ejemplo, o de roble, es infinitamente más sencillo, más sostenible, y estamos usando madera de igual a 10 kilómetros de la fábrica de ventanas. No tenemos PVC ni aluminio de no se sabe dónde. El reciclado de una ventana de madera es automático, la madera es reciclable 100% en el segundo uno después de quitar la ventana. El aluminio y el PVC hay que ver lo que se hace con ello. Es decir, y más allá de estas cosas que pueden ser secundarias dentro de lo que cabe, de temas ambientales y de sostenibilidad, las prestaciones reales en temas térmicos de una ventana de madera son realmente altos, ¿no? Son realmente comparables o mejores a una ventana de PVC. También para puertas exteriores, interiores, sean en un formato más clásico o un formato más moderno, pues obviamente depende de los diseños y depende de la carpintería, ¿no? También es una madera excelente, muy utilizada en muebles, en mobiliario, en diseños más clásicos o más modernos. Aquí no. También creo que tenemos que ir cambiando la idea de que el mueble clásico es el mueble de roble, de castaño, y el mueble moderno es el mueble de Ikea, o el mueble de tablero fenólico, ¿no? O tablero negro, ¿no? No es así. Obviamente, en Asturias mismo hay carpinterías excelentes que hacen muebles modernos de diseño más bonito que los de Ikea, de castaño y de roble. Porque no es independiente el diseño o la funcionalidad con la especie que utilices. Obviamente el coste no es el mismo, tampoco es el mismo lo que va a durar y la prestación de un mueble de castaño en relación a un mueble digamos de bajo coste, ¿no? Y como revestimiento exterior, aquí siempre me gusta también dejar claro que la parte de los consumidores que o que somos potenciales clientes de usar madera al exterior, tenemos que entender que la madera no es un revestimiento uniforme y fijo en el tiempo, es un material vivo que va a evolucionar. Tenemos que entender que la madera no va a ser igual la que pones hoy que la que va a ser entre 5, 10 o 15 años. Obviamente va a cambiar la textura, va a cambiar el color, y no significa que esa madera esté mal o que esté degradada. Significa que cambia y que tenemos que entender que si queremos poner madera va a haber cambios y va a haber una evolución lógica que en mi caso me gusta. A mí me gusta ver madera de castaño como esa foto, que es madera, pues puede tener 10 o 15 años, donde toma ese tono gris plateado típico del castaño en el exterior, sin ningún tipo de añadido, ¿no? o de barniz o de tratamiento. Si lógicamente queremos mantener unas prestaciones, unas características de color y de textura uniformes en el tiempo, pues seguirá un mantenimiento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero creo que la labor del cliente también es entender qué materiales utilizamos, qué productos utilizamos y cuál va a ser su evolución en el tiempo, ¿no? Bueno, esto ya está dentro de lo que hablábamos un poco de innovaciones o proyectos en los que estamos trabajando, en los que se trabaja para dar más valor incluso hasta a la madera de castaño, ¿no? En este caso, por ejemplo, se trabaja mucho en estudiar diferentes tipos de acabados, de recubrimientos. Ya quedó atrás eso de los barnices, aquellos barnices que hacen una capa de plástico por encima de la madera. Eso ya es tema del pasado, desde hace años. Ahora ya hay barnices a poro abierto, donde ya no hacen capa por encima de la madera, sino que penetran los primeros milímetros y dejan el poro abierto. La madera sigue respirando, sigue siendo madera en su capa exterior, donde tiene que respirar, tiene que intercambiar humedad con el ambiente, como hizo siempre, pero sí que mantiene un color, una protección y una textura, digamos, acorde a una evolución homogénea, ¿no? Hay diferentes tipos de acabados que se pueden probar, o la madera, como veis en la foto, la madera al natural, que va a obtener según el tiempo, según la exposición, diferentes grados de color y diferentes tipologías de estética, ¿no? En eso se está trabajando muchísimo. Trabajamos mucho en el tema de evaluar con cámaras de envejecimiento acelerado, con aplicación de ultravioleta, aplicación de condiciones de humedad aceleradas, ver cómo evolucionan tanto la madera como la madera tratada con diferentes tipos de productos comerciales o productos experimentales que podemos
estar evaluando y proporcionar a las empresas esa información para que puedan al cliente anticiparle, pues mira, usted va a poner esta madera en su ventana o en su revestimiento, con este mantenimiento la evolución va a ser esta, sin mantenimiento va a ser esta, o con este otro mantenimiento va a ser esta otra, ¿no? Que puedan ir, digamos, de alguna forma informando al cliente de forma previa de cuál va a ser la vida útil de su madera en cuanto a revestimientos. Hablamos de que el uso de madera de castaño o de maderas nobles en carpintería para ventanas es a día de hoy pues muy extendido, o sea, está bastante asentado, pero todo esto lleva detrás un continuo trabajo de investigación, ¿no? y de innovación en evaluar pues cómo se comporta esa ventana en términos mecánicos, cómo se deforman los bastidores, cómo se deforman los montantes de la ventana ante vientos de tal velocidad, cómo se deforman, cómo se infiltra el agua en las juntas, en las uniones, cómo funciona esa madera ante temperaturas extremas, ese tipo de cuestiones, además, lógicamente, de los estudios de su capacidad térmica para aislar el interior de la vivienda. Todo eso son estudios que se hacen continuamente, que hacemos casi a diario con diferentes empresas del sector para optimizar en cuanto a qué sección de madera tengo que poner, qué mezcla de especies puedo hacer en ese perfil de castaño exterior para optimizar esas prestaciones tanto físico-mecánicas como térmicas, y todas esas innovaciones que son invisibles, porque muchas veces la gente de a pie, el cliente, no vemos lo que hay detrás de un producto, pues son cosas que se hacen continuamente y se siguen haciendo a día de hoy. Cada año que pasa, las ventanas de madera son mejores en todos los aspectos, porque detrás llevan ligados muchos trabajos de I+D+I dentro de este contexto. Otras innovaciones van relacionadas a incluso incrementar la propia durabilidad que tiene la madera de castaño de forma natural, que ya es una especie muy durable, donde aguanta muy bien el paso del tiempo, donde los hongos prácticamente no son capaces de degradarla como hacen con el pino, hacen con otras especies. Incluso hay técnicas para aumentar esa durabilidad sin el empleo de materiales o de compuestos químicos como se hace habitualmente en el pino. Se hacía más que antes, pero más que ahora, pero se sigue haciendo, ¿no? El clásico tratamiento en autoclave de madera para darle al pino una mayor durabilidad, por ejemplo, no hace falta en castaño. Pero además hay otros tratamientos físicos que no implican el uso de químicos añadidos a la madera, que son, digamos, mucho más sostenibles o 100% sostenibles, donde no hay un añadido químico, que son, por ejemplo, lo veis en las dos fotos de arriba, que es el termotratamiento, que supone meter la madera en unas fases de humedad y temperatura definidas, en unas fases de altas temperaturas durante unas horas determinadas, para modificar la estructura física de las moléculas, sobre todo de las moléculas OH, en el grupo hidroxilo, el grupo de la madera que tiende a absorber agua, se modifican esos componentes de la madera de forma que la hacemos más hidrófuga, ¿no? La madera es un material hidrófilo por definición, que tiende a absorber o perder agua en función del ambiente, porque es un material vivo. Con este tratamiento térmico conseguimos minimizar ese intercambio de humedad con el ambiente. La madera es mucho más estable y mucho más durable. Si no hay humedad en la madera, no hay hongos y no hay degradación, ¿vale? Y luego técnicas un poco más experimentales, que curiosamente a día de hoy las llamamos como muy innovadoras, muy experimentales, pero que proceden de técnicas milenarias de Japón, por ejemplo, ¿no? El carbonizado como una técnica para garantizar esa durabilidad de la madera al exterior, por ejemplo, que es la técnica que llamaban la Shogiban de los japoneses, que lo usaban mucho con cedro, por ejemplo, pues es aplicable en castaño. Claro, cambia la estética, cambia las propiedades visuales de la madera, pero garantizan una durabilidad mucho mayor si cabe, ¿no? Entonces, bueno, son alternativas innovadoras en productos que aún no están asentadas en el mercado, pero que las empresas de Asturias o algunas empresas ya tienen porque han hecho estos desarrollos previamente y llegarán o no, pero pueden llegar en algún momento al mercado, y detrás hay un trabajo que muchas veces pues no se ve, ¿no? Aspectos ya más relacionados con el uso final, ¿no? Por ejemplo, en temas de suelos o revestimientos para interior, todo el tema de manchas, parece una cuestión obvia, ¿no? Pero el evaluar cómo se mancha una madera en base a productos domésticos que hay en casa, por ejemplo, es una labor que está normalizada, hay normas, hay ensayos, hay una labor de
digamos, de estadístico y de trabajo de campo en cuanto a laboratorio detrás, que parece mentira que exista, pero es así, ¿no? Para evaluar el comportamiento ante manchas de una especie de madera, como es el castaño, o de los recubrimientos, o lasures, o barnices que pueda haber asociados, pues es un trabajo de innovación que se hace también muy frecuentemente y que trabajamos casi a diario también. Y luego una parte que ya no es tan relacionada con la madera en sí, con el uso de madera como tal, sino que es toda la parte de taninos. Como hablamos, la madera de castaño es una madera que es muy particular desde el punto de vista químico, porque sus componentes químicos, sobre todo en cuanto a fenoles, en cuanto a taninos, hacen que sea muy durable, hacen que tenga unas propiedades muy particulares y además pueden ser aprovechadas dentro de un proceso químico de extracción. Podemos usar residuos de madera de castaño para extraer esos taninos, los cuales tienen muchísimos usos. Yo no soy especialista, no soy químico, no conozco los entresijos de toda la parte química de la madera, pero sí que compañeros míos están trabajando en revalorizar esos taninos de madera o de residuos incluso de madera de aserradero que no se utilizan para usos en medicina, usos en tintes, usos incluso para protectores de madera de pino, por ejemplo, basados en taninos de castaño. Es transferir esa durabilidad de la madera de castaño a maderas no durables, ¿no? Es una cuestión muy curiosa. Estamos transfiriendo propiedades de maderas autóctonas muy buenas a maderas más baratas, pero que las valorizamos gracias a la madera local, ¿no? Es un aspecto circular, digamos. Cerramos el círculo de usar el castaño como si fuera un cerdo, ¿no? Como aprovechando todo lo que tiene, lo que puede ofrecer. Bueno, y pasamos un poco al uso estructural, ¿no? Es decir, hemos visto cómo usar la madera de castaño en usos adyacentes o complementarios dentro de la construcción, cerramientos, ventanas, revestimientos, pero una parte muy importante es el uso estructural. Es decir, ese uso del castaño para vigas, piguetas, pilares, pontones, ya sea en forma de madera serrada o sea en forma de madera laminada, ¿no? En Asturias tenemos una clara representación de cómo se usa la madera de castaño en estructuras. Digamos que gran parte de los forjados que hay en la clásica casa asturiana, las grandes vigas son de castaño, los pontones son de castaño, el suelo, las tablas, el tablado en muchas ocasiones de castaño, los hórreos, como ya hemos visto, donde es un diseño estructural tremendamente moderno, a pesar de tener siglos de antigüedad, es un diseño estructural muy moderno. Entonces, bueno, tenemos, digamos, el ejemplo aquí en casa, ¿no? de cómo el castaño es un elemento estructural muy, muy importante. Y lo que decía, ¿no? Que no es un uso, como veíamos, meramente tradicional. Se puede utilizar en usos muy modernos, con diseños, con estéticas de día de hoy, ¿no? Que no estamos basándonos solo en la tradición, ¿no? También en la modernidad. Vemos claros ejemplos de uso de madera de castaño, donde el uso es muy actual. Este es un ejemplo que me gusta poner. Esta es la torre Torre Gothe, creo que se llama, está en Alemania. Es una torre emblemática donde en Alemania tienen la sana costumbre de hacer este tipo de torres en entornos naturales, en bosques y en zonas rurales. Es una torre meramente de observación del paisaje, ¿no? Para que el turista o la gente que va al monte pueda subirse y pueda hacer una visión panorámica de la zona a nivel paisajístico, y son espectaculares. Hay bares en Alemania, ¿no? Bueno, esta torre tiene décadas o más de un siglo de antigüedad. Se restauró, estaba hecha con madera local alemana desde hace muchos años, y hace un par de años se restauró casi completamente, y los ingenieros alemanes decidieron hacerlo con madera de castaño asturiano. Es decir, esta torre nueva, todo es madera de castaño. Hay algo de roble por ahí, pero la estructura principal es madera de castaño asturiana. Yo siempre pienso, si hacíamos en Asturias, en Covadonga o en un sitio, lo haríamos de metal, probablemente, ¿no? Haríamos ahí una torre metálica y a funcionar. Bueno, pues ese tipo de estructuras exigen que la madera tenga unas actitudes estructurales adecuadas y bien definidas, ¿no?
Y aquí entramos en uno de los principales problemas o puntos críticos dentro de lo que es el uso de madera en estructuras, ¿no? En Europa, si trabajamos con la legislación y la normativa en la mano, la vigente, la actual, para usar madera en estructuras hay que utilizar las especies que estén normalizadas. Es decir, cuando usamos hormigón, usamos acero, sabemos qué hormigón usamos, sabemos qué acero usamos, con unas propiedades muy definidas que vienen en el código técnico, donde no hay fallo, ¿no? Sabemos que tiene su marcado CE, todo está regulado normativamente, aunque tiene sus sombras también, ¿no? Pero bueno, más o menos es la idea. Cuando hablamos de madera, parece que la madera, bueno, es madera, ¿no? Se usa de cualquier forma. No, la madera realmente, desde hace años, desde hace, diría que una década en España, y en Europa desde incluso antes, también tiene que tener su marcado CE. La madera que utilizamos en unas viguetas, en unas vigas, en una estructura de cualquier tipo, tiene que tener su marcado CE, tiene que ser madera de una especie que esté normalizada dentro de la norma europea 1912, que es lo que veis ahí, donde veis aquí, bueno, no se ve muy bien, pero aquí en esta parte izquierda veis el listado de especies, que son las frondosas, donde está el castaño. Tiene que ser de esas especies y de unas procedencias determinadas. Es decir, hay que usar, ahí por ejemplo, es que no se ve muy bien, pero por ejemplo veis, qué sé yo, pues el roble alemán o el haya de Austria. Hay una serie de combinaciones de especie y país que se pueden utilizar para construir. Es madera normalizada, que lleva su marcado CE y que lleva asociadas unas propiedades mecánicas, en el cual el arquitecto y el ingeniero pueden utilizar para calcular, para hacer el diseño. Si es un material de las cuales yo no conozco sus propiedades, pues difícilmente puedo hacer un cálculo objetivo, ¿no? Y optimizado. Puedo tirar por lo alto y hacer una cosa muy por el lado de la seguridad, pero no va a ser lo óptimo. Entonces, la normativa vigente exige que utilices madera normalizada, madera con su marcado CE correspondiente. En España, por ejemplo, hasta el año 2014, las únicas especies de madera de procedencia española que se podían utilizar normativamente para uso estructural eran el pino, las 3 especies de pino, 4 de pino que hay en España, principales, que son el pino gallego, pino del país, el pino insigne, pino nigra y silvestre. El chopo, curiosamente, aunque el chopo no tiene validez o no tiene casi prestaciones para estructuras, pero estaba normalizado. Y luego se metió el eucalipto, más desde mi punto de vista, temas políticos más que reales, ¿no? Y realmente el uso del roble español o el castaño español en estructuras se hacía fuera de norma, porque no había una norma europea que dijera, es que el castaño español o el roble español tiene estas propiedades y se pueden meter, son las que hay que utilizar según código técnico, según eurocódigo, para hacer tu cálculo de tu cubierta o tu estructura, ¿no? Se usaba y las casas no se caían, porque la experiencia de décadas o de siglos usando esa madera, se sabía qué secciones de madera eran las óptimas más o menos para funcionar. Pero a nivel legislativo, a nivel normativo, no era posible, ¿no? Y eso paralizaba mucho el mercado, sobre todo el mercado de exportación, porque cuando desde Alemania, en esa torre, estaban pidiendo madera de castaño para hacer su torre, llamaban a Asturias, oye, quiero madera de castaño para hacer la torre. Vale, perfecto. Tantos metros cúbicos a tal precio. Bien, marcado C. No, es que no tengo, porque el castaño asturiano o español no está normalizado, no se puede usar porque no está dentro de la norma europea. Ah, bueno, pues entonces no uso castaño. Entonces voy a llamar a Hungría a comprar alerce o comprar lo que sea, ¿no? Entonces, ese hecho paralizaba la expansión del mercado del castaño para elemento estructural, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo de investigación para llevar el castaño español a esa norma europea, ¿no? Un trabajo que supuso hacer más de 1200 ensayos. Luego veremos qué ensayos son, ¿no? Ensayos no es mirar la madera, es hacer ensayos sobre esa pieza. Más de 1200 ensayos mecánicos de 5 procedencias diferentes dentro de España. Pues había que seleccionar dentro de ese mapa que hemos visto al principio de la charla, donde estaba Asturias, Galicia, un poco de Cáceres, un poco de Cataluña, de esas zonas, y de forma proporcional coger madera de esas zonas, donde fue una labor ya complicada el buscar y seleccionar ese tipo de madera, y se definieron muchas más, pero 3 propiedades físico-mecánicas principales, que son la rigidez, la resistencia y la densidad de la madera. Esas 3 variables principales son las que permiten, dentro de ese muestreo de toda España, con toda esa cantidad de piezas que hemos ensayado,
permiten ir al Comité Europeo y decir, mira, es que la madera de España, de castaño, tiene estas propiedades. Porque he hecho ensayos según normativa, he hecho mis cálculos estadísticos, he hecho mi proyecto de investigación y yo le puedo demostrar que la madera española tiene estas propiedades. Entonces el comité, con todo ese trabajo, evaluó la idoneidad de todos los cálculos y toda la investigación y aceptó el meter desde 2014 el castaño español como una especie de madera apta para uso estructural con unas propiedades muy definidas que están en la normativa, ¿no? Los ensayos pues supusieron, en primer lugar, veis ahí en la parte de la derecha, el definir un sistema de clasificación, porque la madera tiene que, no toda la madera que viene del tronco o del monte tiene las mismas propiedades. Lógicamente la madera es un material muy variable, tiene una altísima variabilidad porque la madera es un material natural, no lo fabricamos con unas prestaciones determinadas, sino que hay que adaptarse a sus propiedades. La madera tiene nudos, tiene la fibra desviada, tiene un montón de características que modifican sus propiedades y su calidad, ¿no? Entonces hubo que definir una norma a nivel nacional para clasificar la madera, de forma que la madera clasificada bajo esos criterios, en cuanto a tamaños de nudos, en cuanto al número de nudos, la fibra desviada, todo ese tipo de cuestiones, dieran lugar a un grupo de madera con unas propiedades determinadas, ¿no? Y después de desarrollar esa normativa de clasificación visual, se hicieron esos 1.200 ensayos, fueron más realmente, pero válidos, fueron 1.200 ensayos, como veis en la foto de la derecha, perdón, de la izquierda, donde ahí se determinan todas, se rompen literalmente un montón de piezas de madera y se calculan todas sus propiedades de formaciones, tensiones, cargas, tiempos y demás, ¿no? Todo eso da lugar a unos cálculos para definir esas tres propiedades de rigidez, resistencia y densidad que llevamos al Comité Europeo para que aceptaran al castaño como un material estructural, ¿no? Al final, lo que conseguimos es que la madera de castaño tuviera una de esas categorías. Esa tabla muestra categorías desde la D18 hasta la D80, que son las clases de propiedades mecánicas que tiene la madera de frondosas de Europa. Cada madera, por ejemplo, el roble francés, pues es una D30, ¿no? Y tiene esas propiedades. ¿Veis aquí las columnas? ¿Veis? Por ejemplo, el roble francés es una D30 y tiene estas propiedades para este tipo de parámetros, ¿no? El haya de Austria pues tiene esas otras. El pino español tiene tantas. Pues el castaño español es una de 27, ¿vale? A partir desde el año 2014. Eso, más allá de que sea mejor o peor, de que sea una clase más alta o más baja, lo que hace es dar una garantía, es dar unas propiedades de seguridad para que los ingenieros y arquitectos sean capaces de diseñar con esa madera, de calcular y de optimizar el uso de la madera de castaño y no poner secciones al tuntún o sobredimensionadas, ¿no? Y permite a la vez que las empresas que comercializan madera de castaño puedan clasificarla con esa norma visual y digan, no, es que yo vendo madera de castaño clasificada según la normativa española que tiene estas propiedades y tengo mi marcado CE. Y eso es válido para todo el entorno europeo y fuera de Europa, obviamente, ¿no? Eso en cuanto a madera serrada, digamos la madera que sale automáticamente del tronco según aserramos. Luego está la madera laminada, que es la evolución. La madera laminada, no solo de castaño, en general, la más habitual es de pino o de abeto a nivel europeo y a nivel mundial, se compone del encolado de tablas de madera aserrada, el encolado tanto en superficie como longitudinalmente con uniones dentadas, que hacen una unión de las tablas, para conformar vigas del tamaño que queramos. Dejamos de estar limitados por el tamaño del árbol, ¿no? Al final el árbol proporciona unas trozas que hay que transportar al aserradero y va a dar lugar a unas vigas de una longitud máxima y una sección máxima que va a estar definida por el tamaño del tronco del árbol. Hoy en día los árboles no son lo que eran hace 200 años. Hoy en día tendemos a cortar más pronto que tarde, ¿no? Entonces los diámetros del monte son diámetros menores. Es madera, no digo que es madera de peor calidad, es madera más joven, madera con unos diámetros mucho más pequeños, y no conseguir una viga de castaño de 40 por 30 hoy en día maciza es casi imposible, o si la consigues pagas un precio de oro, ¿no? Sin embargo, la madera laminada lo que permite es, en base a un proceso industrial con uso de adhesivos y partiendo de madera serrada de pequeño tamaño, conseguir dimensiones casi lo que queramos, ¿no? De vigas de altura de 1 metro o 1,5 metros de sección, ¿no? Vigas para grandes luces, para grandes estructuras. En Asturias tenemos yo creo que diré que es la única producción
a nivel mundial de madera laminada de castaño. Es un producto de altísimas prestaciones. Diría que es la madera laminada de mejor calidad del mundo, sin lugar a dudas. En cuanto a prestaciones mecánicas, en cuanto a durabilidad, en cuanto a todo, ¿no? Lo que se usa siempre es madera de abeto, madera de pino, que es mucho más barata, obviamente, para interiores, pero la madera de castaño es una madera mucho más valiosa para su uso en exteriores, porque aguanta perfectamente condiciones de exterior y eso es un hándicap, es un plus y no el hándicap que tiene la madera de pino, que siempre hay que andar tratándola, hay que andar con componentes a mayores. El nicho de mercado que tiene la madera laminada de castaño para estructuras no es el mismo que tiene la madera de pino, obviamente, ¿no? La madera laminada de castaño para estructuras tiene otros nichos de mercado con un mercado muy específico de alto valor añadido. Por ejemplo, la Torre de Alemania, ¿no? Entonces, con madera laminada de castaño. La alternativa de utilizar madera laminada de castaño en grandes secciones, en grandes vigas que antes eran de castaño macizo, por ejemplo, no es descabellado. Antes que usar madera laminada de pino, obviamente hay que usar madera laminada de castaño. Estamos cambiando el formato del producto, pero no el origen de la madera, ¿no? Entonces, y seguimos usando madera local. Madera de castaño está en Siero, pues madera sacada del concejo de Siero probablemente, o alrededores, ¿no? En todo caso de Asturias. Entonces, son productos tecnológicos que mejoran y que son una evolución del mercado del clásico producto aserrado de uso tradicional, que han sido un salto totalmente crucial en el avance de la madera como material crucial en construcción en el siglo XXI. Obviamente el desarrollo de ese tipo de productos, que parece que es, bueno, encolas madera y ya está, no es tan sencillo. El proceso de optimizar la viga laminada de castaño, especialmente, todas las especies, ¿no? Pero el castaño especialmente porque es más complicado de pegar por la porosidad, por la densidad de la madera, es complejo, pues conlleva detrás un trabajo de innovación, incluso de I+D+I, lo que decimos, ¿no? Toda la fase de investigación, desarrollo e innovación en cuanto al estudio de encolado, de secado, de resistencia de unión dentada, de todo el desarrollo del producto conlleva miles y miles de ensayos previos para poder definir cuál es el camino a seguir para hacer un buen producto, ¿no? Y dar lugar a ese producto de calidad única a nivel mundial. Bueno, ya acabo, no un rollo más. Un poco como resumen, ¿no? Lo que desde CETEMAS intentamos hacer es servir de apoyo al sector forestal, y en mi caso, que estoy trabajando en el área de madera, al sector de la madera y sectores tangenciales, construcción y demás, para proporcionar estas innovaciones que ya estamos haciendo, pues en ampliarlas, ¿no? y en que estén accesibles a todas las empresas de Asturias y de fuera de Asturias. Pero básicamente lo que queremos es fomentar que el sector, que el tejido industrial forestal y de la madera de Asturias crezca, porque potencial lo tenemos el potencial casi único en España. Hablamos de País Vasco, que es la punta de lanza, o Navarra, ¿no? En cuanto al sector forestal y al sector de la madera, que realmente es un motor económico de ambas regiones, pero no son una potencia forestal en cuanto a potencial mayor que es Asturias. En Asturias tenemos un gran potencial, porque tenemos eucalipto, igual que hay en Galicia, para el papel. Tenemos pino, igual que en País Vasco, para usos, digamos, más clásicos, más normales o habituales. Y además tenemos algo que casi no tiene Galicia y casi no tiene Euskadi, que es castaño. Es una especie realmente con una potencialidad que no somos capaces de ver a día de hoy. Si somos capaces desde la base de gestionar esa madera de castaño, ese monte de castaño, que a día de hoy estás casi sin gestionar, seremos capaces dentro de 40, 50 años en adelante de tener antes lo hablábamos, una potencia forestal como puede tener Navarra, como el Haya, que vas a Navarra, ves los hayedos que tienen allí, que usan para sacar madera, ves la riqueza económica que hay en Navarra, alrededor, sobre todo en el norte de Navarra, que hay alrededor del Haya. Claro, todos esos hayedos, toda esa zona vive de la madera. Literalmente vive de la madera, y son niveles de renta per cápita muy por encima de la media española, por encima de todos, porque llevan siglos, llevan décadas gestionando ese haya, esa potencia que tienen, que es el haya, que no es mejor madera que el castaño ni de lejos, para llevar esa potencialidad a la parte económica. Hacen de todo. Entonces,
nuestra idea a lo mejor es una utopía, a lo mejor es algo que nunca se consigue hacer, ¿no? Pero llevamos, desde que CETEMAS empezó en 2009, con lo que llamamos el plan estratégico del castaño, que es potenciar que la especie emblemática, la especie que pueble Asturias y que sea el motor económico del día de mañana en Asturias, sea el castaño. Obviamente trabajamos con pino, con eucalipto, con roble, trabajamos con todas las especies que hay en Asturias porque el ámbito forestal es muy amplio y muy complejo, pero el castaño tiene que ser la piedra angular, tiene que ser ese elemento que sea realmente diferenciador y que haga que el sector forestal y todo el medio rural cambie, ¿no? Cambie esa minería, incluso ese sector más ligado siempre a la siderurgia y a la minería, lo cambie por el forestal, que tenemos ese potencial. Hay más potencial forestal que potencial minero en Asturias, parece mentira, pero es así. La mina, el carbón viene de los árboles que había antes. Es decir, esta idea es difícil de vender, es difícil de sobre todo llevar a cabo, ¿no? Porque el sector forestal es muy complejo, la propiedad es muy compleja, pero bueno, seguiremos trabajando en ello y seguiremos hasta que nos jubilemos. No veremos los resultados nosotros, pero seguiremos en ello y potenciando todas estas cosas, ¿no? Y bueno, para acabar, siempre me gusta, cuando hablo de castaño, me gusta poner este cuadro que se llama Paisaje Asturiano. El autor creo que es Gil Moreno, creo que se llama, no recuerdo. Bueno, es un cuadro que me gusta mucho porque creo que refleja muy bien lo que es de forma probablemente sin querer, ¿no? o indirecta, lo que representan la madera autóctona en Asturias, ¿no? Vemos el cielo plomizo, esa parte húmeda, gris, asturiana, muy húmeda. Vemos en primer término un castaño, un antiguo castaño, un roble a la derecha en segundo plano, y en el medio vemos un hórreo, ahí pequeñito, ¿no? Lo veis. Ahí vemos como parece que todo conjuga para decir, mira, es que en el hórreo hay roble, hay castaño sobre todo, que está aguantando esa humedad, ese ambiente complejo, difícil de clima que hay en Asturias, que es de los más agresivos con la madera que puede haber en Europa, y está ahí, ¿no? Asturias es roble, es castaño, es un clima adverso, es humedad y es uso de madera tradicional. Y esa es un poco la idea que me gusta siempre quedar y que tenemos que rescatar y volver a meter el castaño, digamos, en la vida de Asturias desde un punto de vista del día a día y de la madera. Y bueno, nada más. Hasta aquí. Cualquier duda o cuestión queda a su... ¿En qué consiste el plan estratégico del castaño? Porque nosotros tenemos castaños, pero no tenemos perdimos la tradición del cultivo, de la tradición estamos en Claro, el plan... Ahí cerraréis que dejaron de cerrar castaño porque no resulta ya, digamos, conseguir castaño en buenas condiciones, etcétera. Claro, el problema está en que partimos... no estamos en un sector en el cual las cosas que hagas hoy tienen su efecto mañana, porque el sector forestal es a largo plazo, y sobre todo en casos frondosas a muy largo plazo, ¿no? Entonces, el plan tiende básicamente de dos vías. La primera es la gestión forestal, por un lado, tanto la gestión del chancro y de los problemas sanitarios que siempre hubo, siempre habrá, porque al final es una masa forestal donde convive árboles con más especies y con, obviamente, agentes degradantes, con hongos, con insectos, con enfermedades, eso hay que asumirlo. Y la gestión forestal, desde varias vías. Por un lado, una buena gestión forestal de los castañers, nosotros lo que trabajamos es con parcelas experimentales públicas. Lo que hacemos es probar más que probar, demostrar diferentes sistemas de gestión, podas, claras, tratamientos de la masa, desde que el árbol es así hasta que tiene etapas sucesivas. Por un lado, para minimizar los ataques de chancro, de enfermedades, está claramente demostrado que una gestión forestal, una gestión del monte adecuada, casi minimiza, casi hace desaparecer los problemas sanitarios, simplemente porque un árbol sano, un árbol que crezca fuerte, no hay enfermedad que lo pueda matar. Y por otro lado, porque esa gestión va a dar lugar a que dentro de 40-50 años podamos usar esa masa con fines productivos para sacar madera, para sacar fruta, castaña o madera, o ambas, porque hay una gestión para fruto, hay gestión para madera y hay gestión mixta. Hay muchos tipos de gestiones forestales que depende de la zona, depende el suelo, depende de la productividad, pues se puede orientar hacia un lado, depende de la zona. Hay zonas que son más orientadas a madera y zonas más orientadas a fruto. Todo esto estamos experimentando con ello, estamos trabajando para definir
ese tipo de gestiones más adecuadas, que ya sabemos cuáles son. ¿Qué pasa? Que aplicar esto a nivel masivo lleva décadas. No puedes se puede hacer en parcelas públicas que te ceden y que puedes ir trabajando en ello a nivel demostrativo, pero implementar esto en el minifundio asturiano, donde cada paisano tiene media hectárea o menos, pues la media es media hectárea, pero hay gente que tiene un cachín de prado ahí con 5 castaños y tengo castaños, ya hombre, pero eso no se puede gestionar. Esa parte es complicada. O se promueven políticas para unificar territorios, como se intentó hacer en Galicia, que tampoco se pudo, congregación de parcelas de diferentes propietarios para hacer gestión común, que es lo adecuado. Eso es una parte, es otra guerra. Llevar esa gestión con ayudas públicas, obviamente, que sea, si no, no hay forma. En País Vasco, ¿por qué es lo que es País Vasco en un tema forestal? Pues porque el gobierno vasco invirtió miles de millones de pesetas y millones de euros en su día en fomentar eso. Y sin dinero público invertido en el monte, no hay un retorno a corto plazo. Está claro, no se puede. Pero la estructura de la propiedad en el País Vasco, al final los montes son los paisanos, son comunales, ¿cómo andan? No sé muy bien cómo es su... Pero da igual. Ahí está el mismo. Sí, pero el tema está en que... Yo creo que aparte que estamos pasando de lo productivo a lo contemplativo en los bosques, sí. que hay peligrosismo, sí, claro. El lobo, el ecologismo urbano, dominguero, urbanita, es el dominante. Sí, está claro, Pero realmente no hay ninguna política realmente de choque, porque yo creo que habría que hacer, aunque realmente el castaño se mueve lento, no tan lento como parece, pero realmente hay iniciación política de choque del castaño. Y realmente, claro, cuando realmente a los pueblos ahora se les está negando el pan y la sal, los que quieren recuperar sus comunales, que se los recuperó los ayuntamientos por el morro, aquí se los están machacando y tal, que es realmente una forma de plantear, porque en el fondo el problema está en la gestión, evidentemente, pero la gestión lo primero es tener una propiedad clara, claro. O viable, y en eso los comunales, decía hace Rodríguez Vigil que los comunales en Asturias hablaba de 6.300 kilómetros cuadrados. Sí. Pero al final... De distintos tipos, pero bueno. Yo pienso que habiendo dinero y habiendo inversión real, los problemas son menores, Los problemas siempre hay, el dinero siempre hay, lo que pasa es que se tira. Bueno, yo quisiera, bien invertido, obviamente, claro. Yo quisiera completar un poco lo que está diciendo este señor, que es verdad que la importancia de, por un lado, la estrategia. Yo creo que hay un plan de estrategia forestal europea que viene con el Pacto Verde muy bien protegida por fondos europeos, pero todo lo que aquí conlleva, o el fondo de la cuestión, está en lo que está planteando usted. Tiene que haber una voluntad política de apostar por el mundo forestal. Eso es lo principal. Yo en una intervención que hubo aquí, una ponencia que hubo aquí, y yo me quedo grabadísimo, el 60% de superficie forestal en Asturias, la rentabilidad que se obtiene de ella es un 7%. Entonces, no quiero alargarme en esto, pero sí plantear que, por ejemplo, en la zona, yo soy una propietaria minifundista por herencia, porque soy urbanita, pero bueno, estoy súper preocupada por todo el castaño, que bueno, tengo más de 5 hectáreas, por ejemplo, que no es nada, pero soy una propietaria... Bueno, mucho más que la media. Mucho más que la media. Bueno, pero bueno, soy propietaria minifundista, que estoy detrás de quienes son los trabajadores, que son los maderistas, que es un mundo comercial aparte, sí. que también forma parte de toda esta gestión forestal, muy difícil, y yo como no tengo, el mundo mío no tiene nada que ver con esto, pues entonces me cuesta muchísimo trabajo entender, nada, no les interesa. ¿Por qué? Porque hay un acceso, es cierto, acceso difícil. La dificultad del acceso ya les echa para atrás. A madera cero, porque no les interesa, porque tiene mucho. Si tienes un buen castaño, pero tienes difícil acceso, te ponen la pega de que es bueno, pero que tiene una dificultad de acceso. Otras que tienes facilidad de acceso, es que es delgada. Entonces, yo al lado tengo linderos, que incluso hago un proindiviso de 17 hectáreas, y al lado, estoy siempre al lado de UNOSA, porque esto es del centro de la cuenca del caudal. El gran propietario forestal es UNOSA. Sí, claro. Entonces, UNOSA puede moverse lo que quiera y cuando quiere, como quiera, y de hecho creo que está
en esas. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa madera del castaño? Que al final va a servir para la biomasa de la pereda. Y no es la mejor madera para biomasa. Exacto. Ni de lejos. No la quieren para otra cosa. Pues es el peor uso que le puede dar. ¿Dónde está la gestión forestal? En la voluntad política, pero... Claro, nuestra labor es dar las herramientas técnicas, digamos, ¿no? Nosotros somos ingenieros, no somos políticos. Entonces nosotros ya estamos trabajando y el sector público ya tiene herramientas técnicas para decir, coño, ¿qué gestiones son las que son más viables en nuestro territorio para hacer esto? Ya tenemos. Estamos optimizando gestiones, pero ya hay, si quisiera hacer un plan, ya hay información técnica para poder hacerlo viable. Por otro lado, estamos trabajando en que el producto haga de tractor, es decir, vale, ¿por qué usted gestiona el monte? Porque el producto que tiene al final va a tener un valor añadido. Por ejemplo, haciendo que sea una madera para estructuras exportable. Madera así lo vende muchos metros cúbicos de madera fuera de España. Muchos metros cúbicos de aserrada y laminada. Donde se aprecia, donde realmente, en China, en Estados Unidos, compran madera de castaño como si fuera oro. Y pagan lo que sea. Está la madera de castaño, no sé, está cerca de 1.000 euros metro cúbico, aserrada y cepillada. Que es casi el triple que bueno, hoy en día de precios no hablo, ¿no? Pero es muy cara. Y aún así se compra porque se entiende que esas propiedades, esas prestaciones que tienen un valor añadido en su obra, o en su edificio, en su concepto, ¿no? De diseño, que en España aún no tenemos. Pero si conseguimos que ese producto que sale de aquí a Asturias tenga un valor añadido fuera, puede hacer un efecto tractor para que al final de todo llegue al propietario y diga, hombre, pues que sí, hombre, es que igual tiene valor lo que tengo aquí. Pero para que eso tenga valor, igual tengo que entender que la gestión hay que hacerla. Pero depende, obviamente, de que políticamente y desde los fondos públicos haya un apoyo claro y decidido. Eso es fundamental. Sin eso no hacemos nada. Está clarísimo. Entonces, hay que conjugar, por un lado, los avances técnicos y tecnológicos, estamos haciéndolos y creo que vamos mucho más avanzados que la parte política y burocrática. Pero yo creo que podría, claro, efectivamente, pero yo creo que podría realizarse si hubiera una conciencia de los pequeños propietarios de formar agrupaciones. Bueno, yo sí, claro, me metí en Procoas, por ejemplo, pues como para ver qué puedo hacer yo con lo que tengo, porque lo que heredas es algo que no vas a dejar morir, tienes que dejar pasar. Quieres cortarlo para volver a sanear el monte y poder disponer de todas esas ayudas. No hay manera, pero si hubiera de alguna forma una voluntad civil, y cuando hablo de civil hablo de la ciudadanía, de ciudadanos, que no me gusta la palabra ciudadanía, de los propietarios que pudieran agruparse. Entonces, si hubiera esa presión, pero claro, yo estoy hablando de una cuenca... Yo lo veo muy difícil, sinceramente. Nada, es abandono. Soy muy pesimista en ese sentido porque ojalá todos pensaran como usted, ojalá, o todos o la mitad, pero la realidad es que no es esa. La realidad es que yo no sé si es un tema cultural, social, de cómo somos en Asturias, no solo en Asturias, en Galicia, que... Galicia no es, son mucho más espabilados. Sí, pero intentaron hacer un gran proyecto de concentración parcelaria hace años y tampoco llegó a nada, más allá de algunas zonas. Bueno, Asturias hizo una ley de concentración parcelaria, ¿eh? Sí, pero a nivel práctico no llega a concentrar, no llega a ser útil a nivel práctico. Y en Galicia poco más, tampoco. Pero Galicia vive de la madera muchísimo más que Asturias. Obviamente. Incluso un sector mucho más avanzado que Asturias no fueron capaces de que los propietarios, que son los dueños de las parcelas, tuvieran esa iniciativa, sino que son las empresas, es Finsa, es ENCE, los que están tirando de esas grandes tal. Obviamente aquí no tenemos un Finsa, ¿no? Que hace mucho, pero bueno, y incluso empresas más pequeñas desde el punto de vista de la madera que tiran mucho de esa parte, pero no es el propietario el que dice, hombre, vamos a juntarnos para, como dice usted, eso no existe. Tampoco en Galicia, y son gente con una mentalidad desde su punto de vista y subjetivamente mucho más de negocios y con mucho más más hechos para adelante en ese sentido, es verdad, hay que asumirlo. Aquí somos... El problema es que casi todo es herencia y en ocasiones ponerse de acuerdo los herederos, porque yo lo intento, yo intento con los colindantes, intento, y vamos, gente que dice no les interesa. Pero es que los herederos, ¿dónde estamos? Estamos en el Gijón, Oviedo, trabajando delante de un ordenador, no estamos en el monte, aunque tengamos monte, pero no miramos para él. Claro. Es así, no hay esa cultura de la herencia forestal. Entonces con eso es complicado. Entonces ahí o hay
o mete mano, digamos, a la parte pública de forma decidida y con mucho dinero, como dice en País Vasco, pues es que no hay nada que hacer. Mover a unos. Es pesimismo, pero es así. Entonces trabajamos con toda la buena voluntad y desde el punto de vista técnico y tecnológico, pero tiene que ir unido al sector público, sin duda, vamos. Todo madera castaño, matizar. Trincheros, mesas, sillas, toca y no pongo calefacción para nada. Claro, no, está claro. Digamos, las bondades, ya más allá de romanticismos, ¿no? La madera como elemento en construcción, a día de hoy está demostrado que es único. Es único porque tiene unas prestaciones. Y le doy de cera de Luis XIV. Sí. O sea, es decir, no es hablar subjetivamente. Está demostrado que vemos que el sector de la madera, a nivel europeo, en los países punteros, pues en Finlandia, Islandia, Suecia, Alemania, Italia incluso, joder, ya es un sector que se mueve y que la madera ya no es un elemento exótico dentro de la construcción. Que se pongan a ver un estudio de CLT. CLT es losas de madera, igual que el hormigón prefabricado, de madera prefabricada, que hacen de 5, 10, 15 alturas o 20 pisos. Repito, hay uno más todavía ya, ¿no? Hacer eso, que aquí parece que lo ves, ¿qué es eso? Es como una cosa fuera de lo común. Ver uno en Noruega, pues es casi normal, ya es lo más normal del mundo, ¿no? Porque ya dieron ese paso hace más de una década de saber que su potencia forestal, que no es mayor a la que hay en España. Cuidado, pensamos que en Noruega y Suecia son todo monte y todo madera, pero es que es mentira. El país con más superficie forestal en Europa es España. Parece mentira, pero es España. No somos un secarral, como parece. Somos una gran potencia forestal. Y no somos capaces de encauzar esa potencia forestal en el sector de la construcción, que es tan potente y es tan amplio como queramos, de meter todo ese potencial, ese dinero que en forma de árbol en la edificación. Y podríamos, pero bueno, estamos en otra mentalidad, en otras tendencias que entiendo que son complicadas de cambiar. Poco a poco va entrando, y dentro de todo esto, lo bueno que tendría todo esto, lo ideal, en un mundo ideal, es que cuando el sector de la construcción, que es tan potente, es tan grande, mueve tantísimos millones, tira de un material que tira de la zona rural, que está dando dinero y está volviendo a poblar los pueblos, eso sería lo ideal. Hombre, es que estamos, con lo que construimos en la ciudad, estamos moviendo dinero hacia la parte rural y volver a repoblar la España vaciada, se le dicen, ¿no? Es un concepto muy sencillo de entender y parece muy obvio, pero es complicado de que esa tendencia acabe de arrancar, ¿no? Como ya arrancó en otros países. Y aquí es complicado, ¿eh? De todas maneras, yo pienso que va a vehicular la crisis climática está claro, tanto está claro. Esto que o sí. Eso Lo dijiste al principio, que lo que no podemos hacer es seguir tirando de unas huellas de carbono insostenibles. No. Por tanto, nos tenemos que poner las pilas sí o sí. Es que no hay alternativa. No hay alternativa. Tanto en el tema de transportes como en la construcción, o cambiamos el paradigma de construcción tradicional, o lo cambiamos a nivel mundial, o con lo cual estamos condenados. Es que es así, es duro. La madera va a tener su oportunidad y la está teniendo. No le queda otra. No hay otra. No queda otra. Pero está tratando mucho. No queda otra. Pero es que no queda otra. Habrá que buscar las herramientas, los procesos, los mecanismos para hacer eficiente la producción de madera para construcción, para estructuras, porque no hay otra. Yo creo que no hay otra. En España ya está pasando, ya se está viendo a pequeña escala, que ya llega esa tendencia y gran parte de la madera que se usa para estructuras a nivel estructural hoy en día en España no viene de España. Viene de Austria, viene de Italia, viene de República Checa, de Hungría, más barata de la que puedes comprar aquí, porque aquí casi no hay fábricas de madera laminada. Parece mentira, casi no hay 3 en España, 2 grandes. Siero vende un producto muy específico, que es madera castaña laminada, que no es de uso general, pero madera de pino laminada, que es un uso que hay en todos lados, tiene Segoin y 2 más. El CLT, que es el que se usa ahora, es el producto, digamos, más moderno que se usa para hacer madera en masa para edificios en altura. Ahora hay 2 fábricas que empezaron a montar hace poco en España, son Egoin, que empezó a hacer, y una filial de Finsa, que se llama Silonor, que empezaron a hacer CLT porque ven el potencial, porque saben que dentro de 5 o 10 años va a haber muchísimos edificios con CLT íntegramente en madera. Parece que una utopía, pero es verdad, es que ya está llegando eso y se anticiparon. Son grandes y son capaces de anticiparse a eso. Pero las empresas pequeñas, que son el 99% que hay, o son capaces
por un lado, o somos capaces de gestionar que el mundo forestal, rural, proporcione de materia prima a las empresas que se pongan las pilas en nuevos productos, en normalizar su madera, en adecuarse a la normativa vigente, que parece mentira, pero no están adecuados a ella. O dentro de 5 años no van a vender madera en España, porque la van a comprar de fuera. Por la tendencia a construir con madera ya llegó, y no va a ir a menos, porque no nos queda otra. Es decir, o seguimos por ahí, o estamos, perdón por la palabra, jodidos. Exacto. Entonces va a llegar sí o sí. El tema es, ¿somos el mercado nacional y regional capaces de adelantarnos a esa demanda que va a haber, que ya está habiendo, para suministrar esa materia prima? Si somos capaces, va a ir mucho mejor. Si no, pues ese sector desaparecerá y seremos menos importadores. Es así de duro. Pues va a tener que salir del sector empresarial y del sector civil, porque si no, no. Sí, la esperanza en el sector político es complicada. Y para ir acabando. Para acabar. Sí. Vamos a ver, dos cosas. ¿Qué salida tiene la madera en los tejidos? El otro día yo estuve en Galicia y había un titular que fijó en una fábrica importante maderera gallega, pues decía que un plan no sé cuánto, de un par de años o 3 o no sé cuántos cientos de millones de euros, y que estaba para potenciar el sector maderero, cosa que esa noticia en Asturias es imposible de ver. No, ya. Es imposible de ver. Y que bueno, que realmente, y que parte del desarrollo de la madera era, digamos, para usarlo para tejidos. Bueno, aparte yo entiendo que es residual, pero sí, hay ya al final la celulosa, bajas de fibras, cadenas, claro, igual que la lana además, pero de origen vegetal. Ya toda la vida se usaron en muchas culturas ropa de cáñamo o ropa de fibras vegetales. No es que la evolución tecnológica, es lo que decíamos, al final no estamos inventando nada nuevo, y está desde hace siglos inventado. Estamos adaptando a tecnologías y técnicas nuevas que hay hoy en día, que podemos potenciar todo eso que nos da el árbol, nos da la madera. Y sí, claro, eso hay. Te vamos a nombrar ahora, vamos, una crisis del gobierno y Barbón, tienes un año, eres el director general de Forestal, no sé cómo se llama, tal, y tienes un año para hacer un plan de choque. No, yo no soy más adecuado, pero yo. No. Yo soy ingeniero de montes, pero derivé en la parte de estructuras y más ingeniería más pura, no de montes. Eso no se vale. Pero no. Para concretar lo que dice el sector textil, hace unos años me dijo un arquitecto, dice, bueno, eso de que el castaño ya no tiene tanta, porque yo me quejaba porque tenía castaño y no había manera de ponerlo en el mercado. Y dice, bueno, no sé, yo, dice, porque Amancio Ortega está comprando mucho castaño. A ver si va a tener que ver. Bueno, está comprando de todos. En Galicia usamos mucho más de las bioingenierías. Sí, todo también, el valor añadido que puede tener los productos. Esas son otras vías, claro. Exacto. Claro. Que eso es otro tema de desarrollo económico importantísimo. Sí. Muy bien, muchísimas gracias a por la exposición, y gracias a vosotros por vuestra presentación.